se fue de la sinagoga. Tuvo 3 meses insistiendo, pero después del tercer mes dijo, vamos a otro lado. Se llevó a los discípulos a la escuela, a una escuela, tal vez una escuela de filosofía, o de oratoria, que eran muy afectos a los griegos, ¿no es cierto? Y allí, en ese lugar, donde la gente fue más receptiva, estuvo trabajando 2 años. Y dice, mire lo que dice el versículo 10. Esto se prolongó durante 2 años. Así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Nuestro trabajo es hacer oír la palabra del Señor. No dice que todos en la provincia de Asia se convirtieron al Señor. Lo que sí dice es que todos tuvieron la oportunidad de oír lo que Pablo y los discípulos predicaban. Los que se endurecieron, no se dejaron persuadir, no creyeron, quedaron al margen. Pero muchos creyeron y todos fueron por Asia, por toda la provincia, oyendo la palabra del Señor. Dice, por 2 años trabajando, predicando, oyendo. Pablo dirá en la carta a los Romanos, ¿cómo creerán si no oyen el mensaje? ¿Y cómo oirán el mensaje si no hay quien les predique? Y entonces esto nos vuelve a nosotros a mirar el verso 20, donde se habla del crecimiento y de la prevalencia de la palabra. ¿Cómo va a crecer la palabra? ¿Cómo va a prevalecer la palabra? Si nosotros no la hacemos oír al que no la conoce. Ahí está el secreto, el primer gran secreto, que no es ningún secreto, chocolate por la noticia, pero que es la responsabilidad principal nuestra, hablar del Señor, que los demás oigan. Y como dice Jesús, hagamos lo posible por persuadirlos, por forzarlos a que entren con amor, con delicadeza. Pero lo tenemos que hacer que todos oigan el mensaje del Señor. Este año con las casas de bendición, que queremos darle un poco más de prevalencia, de que muchos más se sumen, y tiene ese fin, mis hermanos, que hagamos de todas las formas posibles hacer conocer el mensaje del Evangelio que todavía no lo conocen. Porque si no lo conocen, si no lo oyen, no van a creer en el Evangelio. Y no va a prevalecer la palabra ni va a desarrollarse en medio nuestro. Pero dice más adelante, en el versículo 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Te cree eso? El título del mensaje es El poder de la palabra de Dios. Y esto suena lindo, pero acá es donde nos confrontamos, porque una cosa es conocer la palabra. Y esto lo conocen, hay grandes pensadores, grandes escritores que conocen la Biblia tal vez más que muchos de nosotros, pero que no la creen, la toman como un libro muy especial, como un libro de historia del judaísmo, del cristianismo, pero no como palabra de Dios. Y es el problema que nos planteamos en esta noche cuando decimos que una de las fases es fe en la palabra de Dios. Es decir, yo creo que cuando la Biblia dice que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, Dios puede hacer milagros extraordinarios por la mano tuya y por la mano mía. Amén. Eso es fe en la palabra, no otra cosa. Entonces fíjense
que el crecimiento y la expansión de la palabra se debía a que la palabra era palabra de Dios. El Verbo encarnado, Jesucristo, la palabra es Cristo, mis palabras son espíritu, son vida, hay poder en la palabra de Dios. Todos oyeron, muchos aceptaron, otros resistieron, pero todos oyeron y ese es nuestro trabajo, que todos oigan, que todos conozcan. Pero además a ese trabajo tenemos que agregar algo. Había tal unción, tan obrar espiritual en el apóstol Pablo, y tanto el trabajo que hacía, que la gente iba y buscaba de él, que le sacaban algunas ropas, algunos paños, algunos delantales y se los llevaban a personas que estaban enfermas, y al contacto con esos delantales que Pablo tenía sobre su cuerpo, al contacto con eso la gente se sanaba y algunos endemoniados se liberaban. ¿Lo cree eso? Había tal poder de Dios que estas cosas sucedían. Milagros extraordinarios Dios hacía, pero por la mano de Pablo. Nosotros podemos decir, sí, Dios es poderoso, pero no, sí, Dios te quiere usar a vos, tu mano quiere usar. Pero no tu mano, quiere usar tu fe. Quiere usar tu coraje de ir y exponerte y decir, yo quiero orar para que recibas la vista, yo quiero orar para que tu matrimonio sea... Yo quiero orar y orar. Y si no pasa, pastor, ¿cómo queda Dios? No te hagas problema por Dios, el problema es cómo quedás vos, ese es el temor que tenés. Vos tenés que orar, porque esto es lo que Dios nos manda, en el nombre de Jesucristo. Pablo no tenía ningún problema y lo hacía. La palabra, mis hermanos, es poderosa, pero tenemos que creerla y aplicar fe cuando la usamos. Si yo voy a decir, sí, Dios es poderoso para sanar, y no hago algo, por ejemplo, orar por un enfermo, ¿dónde está esa fe? ¿O qué tipo de fe es? Hermanos, tengamos fe y valor para pedir milagros a Dios y orar por milagros, animémonos, y la gente va a creer, no por los milagros, va a creer en el Dios que está detrás de los milagros. Dios respalda su palabra con milagros, lo vemos en toda la Biblia. Por eso queremos despertar fe en nosotros, mis hermanos, despertar fe. Tenemos fe, pero tal vez no está en el nivel que Dios está esperando que tengamos. Porque la fe va asociada a la acción, va asociada al valor, va asociada al coraje de hacerlo, sin temor. Yo creo, luego hablo, creo, luego actúo. Por eso cuando hablábamos con los pastores y nos propusimos esto de la vigilia, pensamos en esto. Tenemos que orar para que el Señor realmente despierte más fe, para que el Señor nos dé una visión nueva. Y eso lo vamos a encontrar a través de unidos, orando y clamando al Señor, reuniéndonos especialmente para pedir esas cosas. ¿Cuántos lo creen que es así? Pero ¿sabe qué pasó? Porque Pablo hacía milagros extraordinarios. Solamente el contacto con la ropa de Pablo, la gente se sanaba, la gente se liberaba. Siempre eso va a despertar. Mire, esto es una cosa constante. Los dones de esta naturaleza llaman la atención de otros. Y muchos desean tener esos dones milagrosos. Pero no siempre ese deseo está acompañado de la motivación correcta, porque muchas veces el deseo de esos dones tiene que ver con que yo me muestre y sea reconocido como tal. Alguien dijo, los dones del Espíritu Santo muestran lo que haces, pero los frutos del Espíritu Santo muestran lo que sos. Y yo deseo que los frutos del Espíritu Santo, en primer lugar, sean los que se muestren en mi vida, y luego los dones los podré usar de manera correcta y sana y para la gloria de Dios. Pero había gente que no entendía, como todavía hoy hay gente que no entiende eso. Había unos muchachos, había 7 hombres, que eran los hijos del sumo sacerdote.
Eran los hijos del pastor principal, del sumo sacerdote. Y estos muchachos se les dio por hacer llamar exorcistas. Entonces ellos andaban por la calle, andaban con el título de exorcistas. Se ve que a lo mejor alguna cosa habrán logrado, no lo sé. Y ellos andaban recorriendo, ambulando por ahí, haciendo su función de exorcista. Y cuando lo vieron a Pablo, dijeron, acá hay otra cosa. Y entonces lo escucharon. Y se encontraron con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entonces ellos dijeron, se acercaron al hombre endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salga fuera. Pablo liberaba en el nombre de Jesús. Pero estos se creyeron que era una fórmula. Era una palabra mágica. Y mi hermano, la Biblia no es una palabra mágica. La Biblia es una palabra para ser obedecida y creída. No para ser usada para mi conveniencia. Y cuando ellos dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo, dice que el demonio en el hombre tomó al hombre, saltó encima de los 7 exorcistas, los hijos del sumo sacerdote, y los hizo percha, los golpeó, los desnudó y salieron corriendo los 7. Porque no es el nombre de Jesús que cualquiera pronuncia. El poder, la autoridad está en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús que pronuncia aquel que tiene a Jesús viviendo como su Señor en su vida. No es para cualquiera. Y si no tenés ese don, si no tenés esa convicción, si no tenés esa fe, no te metas en donde no sabés. Ellos hicieron lo que no sabían. Porque hay un mundo espiritual que, mis hermanos, no debemos ignorar. Y Pablo se enfrentó en Éfeso a ese mundo espiritual. Lean el resto del capítulo y van a ver que era el asiento de la diosa Diana. Era allí la potestad que gobernaba toda la zona de Asia. Y Pablo pagó las consecuencias de enfrentarse, consecuencias físicas, pero triunfo espiritual en Cristo Jesús. Porque a veces te va a pegar, a veces te va a doler, pero la victoria la tenés en Cristo Jesús. Hay un mundo espiritual en acción, hermanos, siempre, con la palabra que queremos llevar, con el Evangelio. Siempre está en acción el mundo espiritual. Y cuando nosotros servimos, en el área que sea que servimos, si no somos conscientes de esa realidad espiritual, vamos a sufrir tristes consecuencias. Pablo lo dice con todas las letras y todos lo conocemos. Nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos están siempre listos para levantarse en contra de la marcha de la iglesia. Siempre listos para que la iglesia no prevalezca, para que la palabra no prevalezca y no crezca. Y nosotros tenemos que ser conscientes, mis hermanos. ¿Cuál es la mejor defensa contra Satanás? Saber reprender, saber decir en el no. Llegado el caso, si hace falta, pero la mejor cobertura contra eso es rendición al señorío de Jesucristo. Vivir una vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Permitir que la guía que tengamos para las decisiones sea la del Espíritu Santo y no lo que a mí me parece mejor. Esa es la mejor cobertura para librarnos de los dardos del enemigo. Y la iglesia, como en los últimos tiempos hemos sufrido muchos ataques de problemas de salud de muchos hermanos y tenemos que redoblar la oración y si podemos hacer vigilia la vamos a hacer para cubrir las familias, para poner en la mano del Señor la vida de cada familia de la iglesia y cada ministro de la iglesia y cada siervo de Dios que trabaja en este lugar. Esa es la manera. Hay un mundo que es hostil a Dios, un mundo espiritual.
pero nosotros estamos en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, en el reino de aquel que lo venció y lo avergonzó en la cruz, que le sacó sus armas y en su nombre nos ha dado toda autoridad. Amén. Dice finalmente en el versículo 17 al final: esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso. Me hacía acordar, si usted lee en el capítulo 8 del libro de los Hechos, creo que es, cuando Felipe el evangelista va a Samaria, y dice el texto que la ciudad se conmovió por la predicación de Felipe y por las señales y los milagros y las liberaciones que hacía Felipe en el poder del Señor. La ciudad se conmovió. ¿Cree usted que una congregación como la nuestra, llena del poder de Dios, con el fuego del Espíritu Santo, puede conmover esta ciudad que está en oscuridad? ¿Lo cree? Yo lo creo. La ciudad, dice, todos en Éfeso lo supieron y les entró temor. Acá no es miedo, es temor de Dios. Hay un Dios de verdad, hay un Dios de poder de verdad, hay un Dios que revela las cosas de verdad, hay un Dios que tiene poder en contra de las fuerzas de Satanás de verdad. Tuvieron temor y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y mire, y muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50.000 piezas de plata. Fíjese la montaña, la fogata que se hizo. Porque el Espíritu de Dios, el Evangelio, si hay algo que hace, es revelar lo oculto, iluminar tu mente y darte cuenta que si hoy tenés la cintita roja, a ver, levante la mano que la tiene, y pusiste tu confianza en ella, eso es vanidad, no sirve. Si vos llegás a tu casa y cerrás y ves que tenés la ristra de ajo y el trigo ahí en San Cayetano para que te falte trabajo, eso es vanidad ilusoria. Y si el Espíritu Santo no te lo reveló todavía lo tenés. O si tenés una imagen de Cristo, hermoso el cuadrito de Cristo. No es ese, no es Cristo. Cristo está vivo, sentado en el trono de Dios, lleno de luz. Sácalo. Yo me animo a decir, y por supuesto pido perdón de antemano, que tal vez muchos de los que estamos acá tendrían que sacar cosas como estos sacaron, escondidas, que no tienen que estar en tu biblioteca. El horóscopo, porque tal vez algunos hayan comprado, a ver qué me dice Ashira, ¿cómo se llama Ashira? Si lo tenés, esa noche te reveló el Señor todavía. Esta gente, el poder del mensaje hizo que la gente sola, nadie le pidió, dijeron esto es vanidad y de esta vanidad nos queremos sacar de encima. Y los trajeron, confesando la mala práctica. Tal vez alguno diga, si yo confieso que fui a ver a Doña María para que me tire el cuerito, o llevé a mi nene, no lo hagas por amor a tu vida, a tu hijo, a tu familia. O a consultar. Porque, permítanme decir esto, y espero que nadie se ofenda, porque a muchos van a consultar a algún profeta por ahí, que se la da de profeta. Y son más hechiceros que profeta, a que te diga, vos tenés tu casa, vos tenés tu palabra, vos tenés tu iglesia. Ellos venían confesando, yo hice esto, ¿por qué lo confieso? Porque todo lo oculto que no es confesado es una puerta abierta que le abrís, es un dominio que todavía el enemigo tiene sobre tu vida. Y por eso la confesión te libra. Y el quemar las cosas que ellos trajeron te libra. ¿Escucharon el valor? 50.000 piezas de plata.
pero era plata que había sido invertida en ruina, en confusión, en engaño, y merecía ser quemada como fue quemada. Ahora ustedes se dieron cuenta. Y llegamos al versículo 20. Así, de esta manera, crecía y prevalecía la palabra del Señor. La gloria de Dios y el predicar el mensaje del Evangelio, esa es nuestra razón de ser, mis hermanos. Y estas 4 fases, empezando por esta primera, de fe en la palabra de Dios, debe tener los bornes bien ajustados en nosotros. Yo tengo que creer todo. No, pastor, a mí lo que me gusta es leer las bienaventuranzas porque es tan lindo las cosas que... Pero los milagros, ¿vieron los milagros? ¿Qué sé yo? Yo les conté, lo cuento otra vez, total, la gente se renueva. Mi padre tenía 20, 30 alumnos en la escuela dominical y tenía uno en especial que era el más, digamos, consecuente. No faltaba nunca y le gustaba escuchar la enseñanza. Pero un día le dijo, mire don Pablo, a mí me encanta todo lo que usted enseña, pero eso de los milagros no lo puedo creer. Y si a vos te gusta la vida de Cristo y su modelo y su forma de tratar a la gente y su enseñanza, está bárbaro. Pero si no podés creer que Jesús, el que hizo milagros, como dice la misma Escritura, es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y que hoy sigue haciendo milagros y encuentra un Pablo, una María, un Juan, que le dice, usame. Y Dios va a hacer milagros extraordinarios como lo hizo con Pablo, lo va a hacer con vos y conmigo. No solo conocimiento de la palabra, no solo conocimiento. ¿Que entonces el conocimiento no sirve? Sí, porque conozco la Biblia, la palabra me despertó la fe. Claro que si no hay conocimiento, si no la oigo, no va a haber fe. Pero no basta el conocimiento si no le agrego fe. Esto es así como dice Dios y yo voy a hacer así como dice Dios. Voy a predicar y si se da la oportunidad voy a orar para que alguien se sane o para que alguien arregle su vida o se libre de un vicio o lo que sea. Dios lo sigue buscando, mis hermanos, estos hombres, porque el fin de Dios es su gloria y que la palabra crezca y la palabra prevalezca en este lugar. El Señor nos ha dado autoridad en su nombre. Todos la tenemos. Si vivimos sometidos a su autoridad. La autoridad Él nos la concede si nosotros vivimos sometidos a su autoridad. Tenemos poder en su nombre cuando reprendemos el poder de las tinieblas, cuando estamos sometidos a la autoridad y a su señorío. Y si está viviendo en esa situación, en esa condición, no va a haber potestad, gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que no puedan retroceder. Claro, hay algunos que el mismo Jesús lo dijo, que no salen sin mucha y ayuno. Por eso vamos a hacer vigilia de oración. Y si se animan a venir en ayuna, debemos hacer el análisis todavía. Si se anima a hacer ayuno y oración, hágalo. No estamos diciendo ayuno y oración, algunos lo haremos. Porque hay cosas de las cuales tenemos que pedir al Señor y cosas por las cuales queremos que salgan en medio nuestro, que no van a salir si no es por medio de oración y ayuno. Si estás conmigo, hacémelo saber. En definitiva, cierro con esto. Gracias por ahora. Pablo nos muestra que la palabra crecía y prevalecía poderosamente porque él se movía en el poder del Espíritu Santo, porque él transmitió e impartió el Espíritu Santo a aquellos que todavía no lo conocían, pero que lo deseaban. Y yo deseo que en esta noche vos digas, yo Señor te sirvo, pero perdóname si lo he hecho sin
toda esa gracia que vos querés darme como se la diste a ellos. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí desde que yo he creído, pero el Espíritu Santo nunca estuvo al control de mi vida hasta que yo entendí que Él tenía que estar al control de mi vida. El Espíritu Santo es el anticipo, que tengo la herencia, ya lo tengo, pero cuando el Espíritu Santo me llena, ya no es solamente la garantía, sino es el poder de Dios actuando en mi vida y a través mío. Movernos en el poder del Espíritu Santo. Movernos sobre la revelación de las Escrituras. En la sinagoga conocían las Escrituras, no tenían revelación de las Escrituras. La revelación de las Escrituras no vienen por el mucho estudio, vienen por la guía del Espíritu Santo. Me muevo sobre la revelación de las Escrituras. No me aparto de lo que ellas me indican. Como Moisés le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mantenete en las ordenanzas, en los preceptos que Dios te manda hoy. Tercero, movernos con fe en el poder de Dios. Esa frase que tan rápido nos sale. Para Dios no hay nada imposible. Que la creamos y que actuemos. Hemos orado por nuestra hermana Marta y siga orando. Y yo creo que el Señor va a hacer algo, aunque hay un diagnóstico que es contrario. Movernos con fe en el poder de Dios. Creer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y movernos bajo la autoridad de su nombre. Y si yo me muevo bajo la autoridad de su nombre, no tengo temor. Porque voy por la calle con el más grande del barrio, con el más fuerte del barrio, con el poderoso gigante que me acompaña. No tengo temor del diablo y lo que puedo hacer. No tengo temor. Si está el Señor conmigo, tengo que tener temor si tengo cosas ocultas, si tengo pecado no confesado. Eso sí. Pero si hago como estos, fueron corriendo, confesaron, tiraron todas las cosas que no tenían que tener, no tengas temor. Dios está de tu lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén.